te bendiga. En esta tarde vamos a hablar de Romanos capítulo 4 y en este capítulo nos habla de dos grandes hombres, Abraham y David, y nos comienza a hablar de Abraham y cómo Abraham es el padre de la fe y cómo Abraham es el padre de la fe porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice el versículo 3. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él fue justificado porque creyó. Entonces esa palabrita me habla a mi corazón de que nosotras vamos a recibir las bendiciones de Dios cuando creemos. Y también no es cierto que dice la Escritura que es necesario que creamos en nuestros corazones que Jesucristo es nuestro Señor. Entonces somos justificados por la fe, somos justificados por creer que Jesús dio su vida por nosotros y es el único Hijo de Dios que dio su vida para que tú y yo fuéramos salvos. Es el único que era capaz de llevar sobre sí el pecado de la humanidad. Es el único que te puede ofrecer salvación. O sea, nuestra salvación es por creer en Él. Entonces, Abraham creyó a las promesas de Dios y fue justificado por creer. Más adelante en el versículo 7 dice de David, que David declaraba diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados, cuyos pecados son perdonados y sus pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El Señor, el juez más grande de todos, lo declaró libre. No te inculca más tus pecados, no te inculpa más de pecados. Él ha decretado tu libertad, te ha declarado libre. ¿No es hermosa la palabra de Dios? Somos bienaventurados porque Dios nos ha perdonado, porque ha borrado nuestras iniquidades, porque nos ha otorgado nuestra libertad, porque Cristo vino y estaba el Padre juez y vino Jesús, nuestro abogado, y pagó nuestra fianza. Nosotros somos libres por la sangre de Cristo derramada en la cruz, por su sacrificio. Ese fue el costo por nuestra liberación y nuestra salvación. También en el versículo 16 dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, y a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. En Génesis 15:5, Dios le habla a Abraham de que contara las estrellas. Y Abraham comienza a contar las estrellas, pero llegó un punto que perdió la cuenta y el Señor le dice: así será tu descendencia. Abraham, un hombre mayor de edad, y que además su esposa no solo era mayor de edad, sino que era estéril. Y Dios le dice: así será tu descendencia. Y ahora tú y yo somos parte de esa promesa, somos parte de esa descendencia. Y Abraham dice que creyó en esperanza contra esperanza. No importa que las circunstancias a su alrededor, su edad, su esposa, la esterilidad, la gente hablando, murmurando, no importaba. Él creía en la promesa de Dios, esperanza contra esperanza. A lo mejor Dios ha hecho una promesa a tu vida y a lo mejor aún no se ha realizado, pero hoy nos recuerda al Señor: cree, esperanza contra esperanza. Cree y no dejes de creer que lo que Dios promete, Dios lo cumple. ¿Tú crees que Abraham logró ver toda la descendencia que Dios le daría? Quizás en lo espiritual, quizás él lo creyó y que lo podemos leer, pero
pero físicamente no miró. Pero hoy en día no solo los israelitas son descendencia de Abraham, tú y yo, dice la Escritura, que somos parte de esa promesa, porque son de dos pueblos, fue hecho uno. Entonces nosotros somos de la promesa, somos hijos de Abraham y somos parte de esa promesa que Dios le hizo. Entonces imagínate cuántos creyentes hay en el mundo y todos ellos son descendencia de Abraham. Dios cumple lo que promete. Dios es un Dios bueno. Y dice en el 16, quería pasarlo de largo, que nosotros muchas veces podemos te quiero leer el comentario mejor, así podemos entender lo que está diciendo el versículo 16. Dice: muchas experiencias humanas, tales como el amor, el gozo, la paciencia, el coraje y la misericordia, pueden ser hasta cierto punto el fruto de nuestro propio esfuerzo. Pero la fe aparece cuando dejamos de intentar lograr algo por nosotros mismos y confiamos en que alguien lo logre en nuestro lugar. La fe es una experiencia completamente opuesta a la autosuficiencia. Es por esta razón, aparentemente, por lo cual Dios decidió que la fe fuese la disposición del corazón que nos trae la salvación, para que sea por gracia, esto es, para que constituya una dádiva divina enteramente gratuita, independientemente de cualquier medio nuestro. Es algo que se logra no por tus fuerzas, no por tus méritos, algo que se logra únicamente creyendo de que Dios te la otorga. La fe aparece cuando dejamos de intentar lograr algo por nosotros mismos. La fe es esa convicción de lo que no vemos. Es esa esperanza de que Dios lo va a hacer, no nosotros. Dios lo va a hacer a través de su Espíritu, a través de personas, pero movidas por Dios. La fe es cuando tú depositas toda tu confianza en que solo Dios puede lograrlo. Abraham creyó, esperanza contra esperanza. Y David agradeció a Dios en su corazón porque borraba nuestros pecados, porque quitaba nuestra culpa. Dos grandes hombres que creyeron a Dios. Y en esta tarde quiero que tú sepas que lo que sea que tú sueñes, lo que sea que tú tengas delante de Dios en oración, sigue creyendo. Cree esperanza contra esperanza. No dudes. Abraham no dudó. Creyó. Esperanza contra esperanza. ¿Por qué esperanza contra esperanza? Porque a lo mejor va a venir desánimo, pero tú tienes que volver a tomar esperanza. Porque a lo mejor las circunstancias te van a querer hundir, pero tienes que volver a mirar a Jesús y creer que Él es tu esperanza. Sigue adelante, sigue orando, sigue perseverando, sigue clamando, sigue creyendo, sigue caminando. Esperanza contra esperanza. Dios te bendiga.